El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 10. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Leo la Sagrada Escritura, la versión Reina y Valera del año 1960, y dice a su letra: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Dios nos bendiga por esta palabra. El título de esta disertación: el discernimiento de espíritus. Este don espiritual, esta manifestación del espíritu, está clasificada como un don o manifestación espiritual de revelación. Es uno de los dones que definitivamente necesita mucho más hoy la iglesia del Señor. Ahora, se necesita discernimiento para discernir los tiempos de Dios, su visitación, entender el cronograma, el almanaque, el kairos de Dios. Se necesita discernimiento espiritual para esto. Se necesita discernimiento también para discernir los moveres de Dios. Dios se mueve, Dios actúa en su tiempo y en su momento. Hay que saber discernir esto. Se necesita también discernimiento para entender, comprender la apostasía final en la que va a entrar la iglesia de Jesucristo. Recuerde que no todo el que dice que es parte de la iglesia del Señor realmente lo es. Al final de los tiempos habrá una iglesia nominal o profesante y una iglesia espiritual o genuina. Cristo vendrá por esa iglesia espiritual o genuina. Esto hay que aprender a discernirlo. Entender que en el final de los tiempos lo que va a reinar es la apostasía. Ahora, el don no nos da la capacidad para andar analizando y viviendo psicológicamente a los hermanos, ¿sí? Conocer sus debilidades, conocer sus faltas o sus pecados. No, el don no nos da la capacidad para estar haciendo estas cosas. Tampoco podemos decir que el don es esa percepción o extrasensorial que tienen algunas hermanas, algunas mujeres, y que llamamos el sexto sentido. No, el discernimiento espiritual no es sexto sentido. Tampoco es ese don que yo le llamaría don de sospecha, en el que algunos profetas falsos hoy en día están cayendo. Si ellos de 10 atinan una, ¿sí? Aquí en la costa caribe colombiana le llamamos profetas varilleros, porque ellos tiran 10 varillas y una pues tiene que acertar. Esto es un don de sospecha, no es don de discernimiento de espíritus. Yo quiero que hoy veamos algunos conceptos importantes de este don, a la luz de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. No se desprenda de su Biblia, porque vamos a estar meditando en unos pasajes que vamos a tomar de ella.
En primer lugar, su definición. ¿Cómo se define el don? Discernimiento de espíritus. Discernir es mirar más allá de lo exterior, de lo que ven nuestros ojos, con el fin de investigar, de inquirir. En otras palabras, es ver lo interior, ver lo interno, ver más allá del bulto, ver más allá de la apariencia externa, exterior. Eso es discernir, mirar más allá de lo que los ojos normales o naturales ven. Es una habilidad sobrenatural, definitivamente. Esto lo da el Espíritu Santo, para saber por cuál espíritu un hombre o una institución o un grupo de personas está actuando o hablando. Esta habilidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo en muchas ocasiones muestra un cuadro de defectos o virtudes que tiene una persona, o un mover, repito, porque el don no solamente te da la capacidad de entender un mover sobrenatural, sino también el carácter de aquel instrumento que Dios está usando. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. El Espíritu Santo te puede decir qué espíritu está actuando o hablando en una persona, un profeta. O también puede darte a conocer el espíritu de una manera sobrenatural, por qué motivación está actuando, o de qué naturaleza es la obra que está haciendo esta persona. Yo quiero que entendamos que se distinguen por este don 3 clases de espíritus o de movimientos espirituales. Aquellos que provienen de Dios y son para bendición y edificación. Aquellos que provienen del diablo, sí, así es, el diablo también tiene manifestaciones espirituales e instrumentos a través del cual se manifiesta. Y un mover o una manifestación espiritual puede provenir del diablo. Y la tercera clase o fuente de donde proviene un mover espiritual o un espíritu es el mismo hombre. Recuerde que el hombre es un ser creado por Dios con espíritu, alma y cuerpo. Un movimiento espiritual puede ser generado por un hombre o grupo de hombres, porque el hombre tiene un espíritu y puede crear moveres espirituales. Así es que hay que saber de dónde viene este mover o este espíritu, porque repito, puede provenir de Dios, del hombre mismo o del mismo diablo, el reino de las tinieblas. De manera aquí de aplicación, quiero decirte que el don revela la naturaleza y la obra de un mover espiritual. No todos los moveres espirituales vienen de Dios, pero el don nos capacita para saber cuál es la naturaleza de este mover, cuál es la obra de este movimiento o de este espíritu, qué es lo que pretende. Eso lo puede dar a conocer el Espíritu. De ahí entonces la importancia de este don. Es como si usted anduviera todo el día con las gafas puestas, ¿sí? Entonces, si usted es una persona que tiene poca visión, necesita de unas gafas, pues el don son esas gafas. Consiste de esa visión sobrenatural, esa capacidad para ver más allá de lo que otros ven. En segundo lugar, el don de discernimiento operó en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ministró en el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y no hizo nada si no fue por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura, porque el que es
enviado de Dios, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En Jesús estuvo la plenitud del Espíritu. Así que Jesús operó muchas veces por este Espíritu. Él distinguió por el don de discernimiento de espíritus el buen espíritu de Natanael, uno de sus primeros discípulos. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 47, que Jesús dijo de Natanael que era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, Natanael era un hombre de un buen espíritu, un buen carácter. Esto lo conoció Cristo por el ejercicio de este don del cual estamos hablando, el don de discernimiento espiritual. También el Señor distinguió el espíritu erróneo que operó en Juan y en Jacobo, dos de sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, los versículos 54 y 55, la palabra de Dios nos manifiesta allí que estos discípulos del Señor quisieron enviar o hacer descender fuego del cielo para consumir toda una comarca. Lucas 9, 54 y 55 dice literalmente el texto: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Era que Jesús había enviado mensajeros delante de él, y ellos entraron en una aldea de samaritanos, y aunque fueron enviados por el Señor, no fueron recibidos porque los samaritanos se dieron cuenta que el aspecto de estos mensajeros enviados por el Señor era como de ir a Jerusalén, eran judíos. Entonces, viendo el rechazo, los discípulos del Señor, más específicamente Jacobo y Juan, querían enviar fuego del cielo y consumir esta villa de samaritanos. Un espíritu de juicio actuó en ellos, pero Jesús los reprendió. Jesús distinguió el espíritu que estaba en ellos y les enseñó que él había venido era para salvar a los hombres y no para perderlos. El Señor también distinguió espíritus malignos de enfermedad en la gente. En una ocasión, según el evangelista Lucas, él distinguió un espíritu de enfermedad que tenía una mujer encorvada hacía muchos años. La mujer estaba torcida como una cuchara, como un anzuelo. Lucas capítulo 13, versículo 12, nos dice que Jesús entonces, cuando la vio, la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esta era una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y la tenía encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. El Señor se dio cuenta que esa mujer estaba padeciendo esta enfermedad no era por un problema físico, sino porque un espíritu inmundo de enfermedad la tenía torcida, la tenía encorvada. Jesús oró por esta mujer, ordenó al espíritu que saliera de esta mujer. Así que Jesús entendió, Jesús discernió. Él entendió que muchas veces las enfermedades eran provocadas por espíritus malignos. El don funcionó en Jesús. Por eso era que Jesús conocía el corazón del hombre. No tenía necesidad de que nadie le dijera cómo eran los hombres. Él conocía el corazón de hombre, de cada hombre, de cada ser humano. Lo sigue haciendo hoy el Señor. El Señor conoce tu corazón, conoce el mío, sabe lo que hay en nuestros corazones.
sabe las motivaciones, los pensamientos y las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro ser. Pues bien, la noticia es que este don puede funcionar hoy en cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. El Señor puede usar a cualquier persona llena del Espíritu Santo para manifestarse por su Espíritu y conocer, distinguir estos espíritus, distinguir qué espíritu opera en la gente, qué espíritu opera en un mover espiritual y saber con certeza de dónde viene, cuál es su origen. En tercer lugar, el don de discernimiento espiritual también operó en la iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana. El apóstol Pedro descubre el espíritu de mentira que operó en Ananías y Zafira, según el relato que vemos en Hechos capítulo 5. Esta pareja de personas querían impresionar a los apóstoles y a la iglesia, y ellos pues hicieron un negocio, vendieron una heredad, una finca, una propiedad, y trajeron el dinero, pero solo una parte. Picaron el dinero, lo recortaron y trajeron solo una parte, pretendiendo de esta manera ganarse el favor de los apóstoles, de la iglesia, del Señor. Pero el apóstol San Pedro descubre la mentira que había en estos personajes. Y la Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos, capítulo 5, que por causa de esta mentira, el Espíritu Santo fulminó a Ananías y Zafira por mentirosos, por querer engañar a los hombres, a los apóstoles, a la iglesia y al mismo Dios. Por eso Pedro se lo dijo: no han mentido a los hombres, sino a Dios. Y a Dios no se le puede mentir, con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pedro también descubre el espíritu de error en Simón, un varón que practicaba las artes mágicas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, vemos allí la historia. En el versículo 23 nos dice la Escritura: en hiel de amargura, le dijo San Pedro a este varón, y en prisión de maldad veo que estás. Esto dijo Pedro a este hombre. Este hombre pretendió comprar el don de Dios, las manifestaciones que se daban en la vida de los apóstoles, ofreciendo una cantidad de dinero. Para que usted conozca el contexto de esta historia, dice la Escritura que los apóstoles imponían las manos sobre la gente, y al imponer las manos la gente recibía el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se suministraba el Espíritu Santo, entonces les ofreció dinero y le dijo: denme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces fue cuando Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este pecado recibe un nombre: la simonía, el tráfico de dones espirituales, de ministerios espirituales, recibe el nombre de simonía. Cuando una persona pretende que con su dinero puede comprar las manifestaciones de Dios, un milagro de Dios, un favor de Dios, una manifestación del Espíritu, un don espiritual. Por eso fue que Pedro le dijo: mira, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre era preso de un espíritu de amargura, un hombre que estaba atado, aprisionado en la maldad. San Pedro descubrió
el espíritu que operaba en este hombre llamado Simón el Mago. Algunos historiadores y teólogos, comentaristas bíblicos, dicen que este Simón el Mago fue el fundador de un posterior movimiento herético que se levantó en contra del cristianismo, en contra de la iglesia. Este movimiento recibe el nombre de gnosticismo. Simón el Mago se cree que es el fundador de este movimiento. Pablo también distingue un espíritu maligno en una esclava. Ellos estaban en la ciudad de Filipos, según la narración del libro de los Hechos, en el capítulo 16. Nos dice la Biblia que ellos llegan ahí a esta ciudad, Hechos capítulo 16, desde el versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, esto fue en la ciudad de Filipos, y dice la escritura que mientras ellos iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella seguía a Pablo y a los compañeros del apóstol Pablo y daba voces y decía a gran voz: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dice el texto bíblico que esto lo hacía la muchacha por muchos días, pero desagradó esto a Pablo, y él se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y saliendo en aquella misma hora, el espíritu se fue. Pero viendo los amos de la muchacha que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, los presentaron a los magistrados y los acusaron. Y dijeron de ellos: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pablo, por el espíritu, distingue este espíritu de adivinación que operaba en esta muchacha. Le ministra liberación a esta muchacha y esta muchacha queda libre. Pero se ganó un tremendo problema, porque los dueños de esta muchacha, era una esclava, denunciaron a Pablo. Eran unos perversos, unos hombres perversos, y acusaron al apóstol Pablo. Y bueno, ellos tuvieron que enfrentar aquí a las autoridades de Filipos. Fue un estorbo, un tropiezo. Pero el Señor, aquí se anotó una gran victoria, porque en esta ciudad de Filipos se levantó la primera iglesia en el continente europeo. La primera iglesia cristiana que se levantó en el continente europeo fue en la ciudad de Filipos. El don de discernimiento debe funcionar para probar a los profetas y las profecías. Por eso es que uno no puede estar creyendo de buenas a primera que todo mover espiritual viene de Dios, sin antes probar, sin antes discernir cuál es el origen, cuál es la naturaleza de este mover, de esta manifestación. Y por último, ¿cuál es el propósito del don? Podemos intuir algunas cosas. En primer lugar, el don tiene entonces como propósito proteger la iglesia de falsas doctrinas. Proteger la iglesia de falsas doctrinas. El apóstol Juan, inspirado de Dios, escribe una carta, y en esta carta contrarresta a los que pretendían engañar a la iglesia con una falsa doctrina. La primera de Juan se escribe para contrarrestar el movimiento gnóstico, la herejía gnóstica, que pretendía tener la iluminación exclusiva de Dios. Los iluminados gnósticos creían que eran los únicos que tenían al Espíritu Santo, y ellos trataban de engañar a la iglesia con una falsa doctrina, negando, entre otras cosas,
que nuestro Señor Jesucristo se hubiera encarnado, negando que nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma de la tumba. Estas son algunas de las herejías que sostienen los gnósticos. El apóstol Juan escribe en la primera epístola, el capítulo 2 y el versículo 26, diciendo: os he escrito esto sobre los que os engañan, los que pretendían engañar a la iglesia en Éfeso y a toda la iglesia universal de Jesucristo eran los gnósticos. Y San Juan les escribe a los hermanos para que no se dejen engañar de esta herejía gnóstica. Los cristianos eran enseñados por la unción del Espíritu que reposaba sobre los maestros cristianos. En esta ocasión, los apóstoles, que eran los educadores de la iglesia, los fundadores de la iglesia, los que estaban colocando el fundamento doctrinal a la iglesia. San Juan sigue diciendo: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. La unción enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Ese fue el consejo. San Juan no está diciendo que usted no tenga que estudiar la palabra. No, si precisamente por el estudio de la palabra es que usted puede tener conocimiento doctrinal. Algunos se excusan en este pasaje bíblico para no estudiar la palabra de Dios, para no prepararse, para no entrenarse. Eso no es lo que está diciendo San Juan allí. Usted debe entender que en el contexto de esta carta, uno de los objetivos del apóstol era que la herejía gnóstica fuera contrarrestada, porque se creían los únicos, los exclusivos, los iluminados, los gnósticos. Así es que el don se manifiesta es para proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Y esta unción permanece en el día de hoy en los maestros de la iglesia, el magisterio eclesiástico. Sigue diciendo San Juan cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 4, una exhortación que debería tener en cuenta todo aquel que está ministrando en una iglesia, todo aquel que hace parte de una iglesia de Cristo o que está al frente de un ministerio. Dice en el capítulo 4, versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los gnósticos, como dije, estaban atacando a la iglesia con una doctrina falsa, una herejía que enseñaba que Jesucristo no se había encarnado, puesto que la carne era pecaminosa y Dios, un Dios santo, puro y perfecto, no podía encarnarse. Ellos estaban enseñando eso a la iglesia, por tanto negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el apóstol Juan que se debía probar a los espíritus. Antes de aceptar cualquier profecía, antes de aceptar cualquier manifestación espiritual como si fuera de Dios, hay que probarla. Probar los espíritus es sencillamente aplicar o permitir que mediante el ejercicio del discernimiento espiritual se pueda llegar a comprobar si lo que se está hablando es de Dios o no. Si quien está hablando en nombre de Dios realmente es un profeta enviado por Dios o no. Así es que en esta prueba se involucra el carácter de los profetas, el carácter del instrumento, la persona que está hablando, la persona que está profetizando, la persona que está generando este mover espiritual o esta manifestación espiritual. En segundo lugar, se debe probar el fundamento doctrinal y bíblico de la profecía. Se debe juzgar la profecía. Se debe juzgar la profecía. Toda profecía debe ser juzgada antes de ser aceptada como si viniera de Dios. Y si después de la prueba del contenido doctrinal y bíblico de la profecía resulta que no va conforme a lo que está escrito, es mejor que se rechace esa profecía. No la acepte como venida de Dios, porque la prueba ha demostrado su inconsistencia
y su falsedad. Otro propósito del don es proteger la iglesia de espíritus malignos, de enfermedades. Es evidente que si en la iglesia hay gente usada con este don, pues vamos a saber realmente cuándo un demonio de enfermedad va a querer atacar a la iglesia o a algún siervo de Dios, algún hijo de Dios. Y obviamente, soldado avisado no muere en la guerra. Si nosotros prevenimos a la iglesia de que hay ciertas influencias espirituales que pretenden enfermar a la congregación, pues la iglesia estará apercibida. Y por último, el propósito del don es edificar la iglesia espiritualmente. Edificar la iglesia. Cuando el don se manifiesta, obviamente la iglesia va a recibir edificación, va a recibir consolación, va a recibir un consejo de Dios. Así es que se prueban las profecías. Profecías se prueban de acuerdo al propósito. Una profecía del Señor edifica, exhorta, consuela. Y la exhortación no es reprensión, no es regaño. La exhortación es un consejo. Así es que damos gracias a Dios por la gente, los hermanos, aquellas personas que son usadas con este don, pero definitivamente son gente que debe entrenarse y debe prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios para no andar por allí soltando profecías, manifestaciones espirituales, creando o generando moveres del espíritu, y realmente lo que están es promoviendo sencillamente falsas sospechas, generando moveres espirituales falsos de su propia imaginación, o en el peor de los casos, siendo usados por espíritus de las tinieblas. Usted tiene que saber, hermano, usted tiene que saber, cuando una persona está llena de la palabra de Dios, sujeta al Espíritu Santo y viviendo en santidad, no podemos negar, no podemos dudar que esta persona, cuando hable la boca, cuando profetice, cuando tenga un sueño, cuando tenga una manifestación, esto va a ser de bendición y de edificación. Pero lo que no procede de esta manera, lo que va a traer es confusión a la iglesia. Va a romper la paz en la iglesia. No va a edificar la iglesia del Señor. Concluyo. Este don, al igual que otros dones, no eleva espiritualmente a nadie, no te hace más espiritual. Solo contribuye al crecimiento normal de la iglesia. El don no es posesión de nadie. Los dones todos son propiedad y patrimonio del Espíritu Santo, y los manifiesta el Espíritu en el momento de la necesidad en la iglesia, para provecho de todos en la iglesia. Para eso es que se va a manifestar el don. No es cuando la persona quiere. Si es de Dios, es de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al propósito y voluntad del Espíritu Santo y a la necesidad de la congregación. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.